Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo desde Playas de Tijuana. Espero que podamos pasar un tiempo juntos. Tenemos un mensaje que yo espero que haga eco en tu corazón. A mí me gustó mucho y pues haré lo posible porque pueda yo transmitirte lo que hoy Dios tiene preparado para nosotros. Y antes de empezar, quiero recordarte que al final vamos a tener comunión. Así que si estás en tu casa o en el lugar que estés, pues tómate el tiempo para que puedas conseguir los elementos necesarios para que al cierre del mensaje podamos hacer comunión todos juntos. Soy Eduardo Prieto, soy uno de los líderes que tiene el privilegio y la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Así que te doy la bienvenida donde nos estés viendo, si nos estás viendo aquí en Playas, en Tijuana o en cualquier otra ciudad. Bienvenido a nuestra iglesia East Lake, México. Pues voy a entrar de lleno al tema. El tema de hoy, siguiendo la serie en la que estamos ahorita, en la semana 5, de que hemos estado hablando de Jesús sobre todo. Y sobre todo quiere decir todo. Y hoy en particular vamos a entrar al tema de Jesús sobre la culpa y la vergüenza. Y yo tengo dos preguntas que hacerte, o dos preguntas que nos debemos de hacer. ¿Tomaste alguna decisión en algún tiempo de tu vida, ¿verdad? Que sobre todo por la presión de ser aceptado? ¿Tomaste alguna mala decisión? Provocado porque yo quería buscar la manera de que un grupo de amigos o algún lugar yo me sintiera aceptado. Y eso te llevó a tomar una mala decisión que no fue algo bueno para tu vida. O tal vez has hecho algo o te han hecho algo que ha dejado alguna huella o cicatriz que no has podido olvidar. Son dos preguntas interesantes que sería bueno que las estuviéramos procesando a través del mensaje. Porque yo creo que todos hemos caído en la trampa de hacer algo de lo cual después nos arrepentimos. A veces, cuando estamos jóvenes, nuestra falta de madurez, nuestra falta de un buen juicio para tomar una decisión o aceptar hacer algo o no hacer, nos deja marcados por mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces venimos arrastrando esa sensación de culpa, ¿no? Esta parte que hoy en la cultura en la que vivimos tiene una manera de podernos imprimir incluso un sello o una marca que no nos deja avanzar. Pero yo creo, y quiero que empecemos con esta idea, ¿no? Yo creo que Dios quiere que seamos libres de poder cargar o de tener que cargar con cualquier culpa o vergüenza que se nos ha puesto o que yo mismo me he impuesto. Porque la culpa, y si estás tomando notas, te animo a que lo hagas en tu app o donde estés, dice que la culpa te dice que yo hice algo malo. La culpa es como esa luz de advertencia que se prende en el tablero de tu alma. Es así como una luz intermitente que constantemente te está llamando, está captando tu atención. Pero yo creo que hoy vamos a aprender que lo opuesto a la culpa es la posibilidad de poder restaurarnos, que eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nos podamos restaurar y que podamos transitar libremente a esa restauración a través de la confesión. Y eso es de lo que hoy vamos a estar hablando de todos estos puntos. Fíjate lo que dice el Salmo 32:5. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Un salmo escrito por David, que obviamente a través de su vida experimentó muchas de estas emociones naturales que ya traemos como parte de nuestro ser, pero que no debemos de permitir que ni nos definan ni nos esclavicen, sino todo lo contrario, que podamos buscar, y lo vamos a ver más adelante, que a través del mensaje de Jesús podamos encontrar libertad y podamos sacudirnos cualquier atadura que nos pueda llevar a tener la culpa y la vergüenza. Fíjate lo que dice esta frase que me encantó mucho, escrita por un autor que se llama Louis Metz, que dice: nunca permitas que una disculpa haga el trabajo del arrepentimiento. Nunca permitas que una disculpa haga el trabajo del arrepentimiento. Creo que es algo que tiene
tiene una connotación que sería muy importante que nosotros, cada uno de nosotros, examináramos en esta etapa en que tú te encuentres en tu vida. Porque aparte de que la culpa te dice que yo hice algo malo, la vergüenza te dice que eres malo, yo soy malo. Me he puesto un estigma encima de mí, de la cual, producto de las cosas que hice, ahora me avergüenzo de todo eso que hice. Fíjate, hay una historia, un personaje en el Antiguo Testamento de Jacob. Isaac, que era su papá, lo nombró Jacob. Y fíjate lo que el nombre de Jacob significaba en aquel tiempo. Engañador o estafador. O sea, ten cuidado cuando le pongas a un hijo el nombre, averigua qué quiere decir, ¿verdad? Y curiosamente, Jacob se convirtió en esto, en un engañador y un estafador. Sin embargo, como todos, Jacob tuvo que enfrentar ese pasado vergonzoso que lo estaba acechando, ¿verdad? Y una noche un ángel le dijo a Jacob, Dios te está dando un nuevo nombre. Y ese nombre es Israel, que significa un príncipe con Dios. Entonces, aquí hay algo maravilloso que tenemos que entender, ¿verdad? Que en lugar de que Jacob pudiera cargar con su vergüenza y prácticamente poder incluso decir que era un sinvergüenza, viene Dios y le dice, Jacob, te haré libre de la vergüenza. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que esas etiquetas negativas no te definan. Que esa etiqueta de tal vez de adicto, de un padre abusador o un marido infiel, cualquier etiqueta de este tipo, que no te defina. Porque Dios lo que quiere es que tú te liberes, independientemente de tu pasado, de cualquier cosa que pueda estarte avergonzando. Y que entonces tú puedas entender y que podamos entender que a través de esto Dios te puede redimir, te puede perdonar, te ama, nos ama aún con lo que hayamos hecho en nuestro pasado, porque Él nos considera dignos y valiosos. Y esa es la idea que tenemos que empezar a centrar en nuestra mente. Hoy te tengo una gran noticia si estás luchando con algo de culpa o vergüenza. Porque todos a través de la vida podemos luchar con esto, ¿verdad? Y hemos luchado con esto. Porque Jesús no quiere solamente que salgas victorioso, sino que tengas libertad. Y mira, no hay como la libertad, ¿verdad? Sin embargo, hoy te quiero platicar de dos fuentes, dos motivos por los que la culpa y la vergüenza ejercen tanta fuerza en nuestra vida. Y la primera son las cosas que hice. Hacemos algo mal, como todos lo hemos hecho. ¿Qué es el primer sentimiento? Me siento culpable. Cargamos con el peso del pecado, de la acción cometida, que no hemos confesado, y esa es una carga que no podemos llevar, que nos impide seguir caminando adelante. Una vez escuché, escuchando en alguna plática, que la culpa, más que ser una culpa, más que ser culpable, soy responsable. Cuando entiendo y puedo transitar de evitar ser culpable a ser responsable, que es muy diferente, entonces me pone en acción para hacer algo al respecto. Me mueve hacia adelante a hacer algo, a enmendar el error, a ponerlo a cuentas. Y como vamos adelante, la confesión, que es lo que a donde Dios quiere que lleguemos para poder liberarnos y poder seguir avanzando. David, lo mencioné hace rato en otro de los salmos, es un gran ejemplo. Fíjate lo que dice el Salmo 38, 3 al 4. Él sintiendo el peso de su pecado. Dice, por causa de tu indignación, no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado, mis huesos no hallan descanso. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. David confrontó muchas cosas a través de las cosas que él, a través de lo que él, de lo que vivió, tuvo que confrontar tarde que temprano su pecado.
Y a veces pensamos que hay cosas que hacemos que no tienen implicación más allá de haber hecho alguna situación eh, para nuestro juicio, a lo mejor menor, ¿verdad? No, no, pues si yo nunca he hecho esto, nunca he matado, nunca he hecho aquello, nunca he hecho el otro. Y entonces estamos nosotros mismos queriendo establecernos un juicio propio. Pero las cosas con Dios no se manejan de esta manera. David tuvo que confrontar su pecado porque lo estaba consumiendo. Porque ocultarlo lo estaba consumiendo y era una carga demasiado pesada. Y yo creo que hay otro punto que es muy importante, que a veces sella o permea en nuestra mente, que son las mentiras. Las mentiras que yo he creído. ¿Sí? Dice esta frase también que me gustó mucho de Søren Kierkegaard, que dice, hay dos formas de dejarse engañar. Uno es creer lo que no es verdad. La otra es negarse a creer lo que es verdad. Y la vergüenza es esto. La vergüenza es un mentiroso. Haz de cuenta, es una mentira. La vergüenza me dice que soy la suma total de todo lo que he hecho o lo que me han hecho. Y le doy fuerza a esa mentira para que esa mentira que la vergüenza provoca en mí me defina. Y entonces empiezo a decir, no, no soy suficientemente bueno, no soy digno, no valgo nada, nadie me acepta. Y empiezo yo a meterme en mi cabeza toda esta serie de ideas, ¿verdad? Que son mentiras. Son completamente mentiras. Porque esas mentiras muchas veces tiene Satanás y te las susurra al oído porque te quiere tener cautivo a que tengas ese pensamiento de ti. Mira lo que dice Juan 8:44. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino, hablando del diablo, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que estás avergonzado de lo que has hecho? O que la vergüenza te ha convencido de esa mentira tan grande. Entonces es cuando tienes que tomar una decisión. Tienes que salir de ahí y tomar una decisión valiente, ¿verdad? Y esa decisión es o confesar o callar. Esa es la decisión a la que vamos a tener que llegar todos. Y es a donde Dios nos quiere llevar. A confesar o a callar. Porque a veces tenemos miedo de confesar porque pensamos que las implicaciones de confesar algo que hice, algún pecado muy oculto que tengo, me traerá consecuencias. Y sí, en efecto, las consecuencias del pecado seguramente se van a presentar. O a veces nos va a sentir hacernos expuestos y débiles, ¿no? Porque va a decir, ¿cómo es posible que esta persona haya hecho esto o aquello, ¿no? Y eso nos hace sentir vulnerables. Pero la verdad es que no hay como ser libres. Siempre la libertad y la verdad serán mejor, tendrán un mejor resultado sobre tu vida. La vergüenza te quiere imponer que lo que hiciste es quien eres. Lo que hiciste es parte de tu identidad. Fallaste. Así que eres un fracasado. Y ahí venimos cargando con esa etiqueta toda por muchos años de nuestra vida. Y eso es lo que nos tiene muchas veces frenados de poder tener acceso a la vida que Dios quiere que tengamos, una vida verdaderamente rica que Dios quiere que tengamos. Y cuando sucede todo esto y estamos enfrascados en esta mentira, entonces llegamos incluso al grado de decir, ¿sabes qué? Yo esto me lo llevo a la tumba. Esto yo nunca lo voy a poder confesar. Pero lo que no te estás dando cuenta es que tu secreto es el que te está llevando a la tumba. Porque tu alma está envenenada. Y todo eso provoca incluso cierta ira, resentimientos, que la gente muchas veces
no, tal vez podamos ocultarlos, pero la manera en que expresamos y hablamos y nos dirigimos a otras personas lo delata. Contrario a eso sería dejarlo salir, confesarlo y entonces encontrar la gracia y el perdón y la misericordia que Dios nos ofrece. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Entonces, tenemos que confesarlo, primero que nada, a Dios. Así lo establece Dios perfectamente bien en sus palabras, ¿verdad? Confieso a Dios para ser perdonado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Que hay una promesa de Dios. A veces pensamos, ¿verdad?, que Dios está al acecho de nosotros para querer hacernos sentir culpable, o sentimos que no tenemos ya remedio, vamos a decir, ¿no? Pero no, hoy te quiero decir que eso es una mentira. Jamás Dios es un caballero. Él jamás te echará en cara ese pecado oculto, esa situación que has tenido ahí guardada y que ahora, con la oportunidad que Dios te da de poderla confesar, jamás te lo va a echar en cara. Él olvida tus pecados y te da un nuevo comienzo, una oportunidad de empezar de nuevo. Él los arroja al fondo del mar y su palabra dice que jamás, ¿verdad? Una vez que Él los arroja al fondo, quedan en el olvido. Por eso esa es la importancia, ¿verdad?, de poder atreverte a dar ese paso, de poder tener esa comunión con Dios y poder llegar con Él y decir, ¿sabes qué, Señor? Vengo, confieso esta situación, esto de mi pasado, me quiero poner a cuentas contigo. Y al final de esto vamos a tener una comunión donde va a ser el momento tal vez que estábamos esperando, el momento propicio para llegar a ese punto, ¿verdad? A los ojos de Dios, cuando confiesas tus pecados, estos desaparecen. No podemos seguir sintiendo y caminando, o seguir caminando sintiéndonos culpables por esto u otro que haya sucedido en nuestro pasado. Desde el momento que tú se lo confiesas, Él te perdona. Y entonces viene una liberación, porque ya lo dejé ir. Y Dios lo deja ir también junto contigo. Y empezamos una nueva cuenta, un nuevo comienzo, ¿eh? Y así como también lo confieso a Dios para que Él me perdone, hay otro paso de confesión también muy importante que la Biblia habla, que es confesarlo a otro para obtener sanidad. Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Confesar unos a otros para obtener sanación. Y esa es una de las razones tan importantes porque en nuestra iglesia queremos que todos participen en un grupo de crecimiento que estamos por iniciar. Por eso es tan importante, ¿no? Porque no se trata de que tú vayas a un grupo y que el primer día salgan todos espantados porque les vas a confesar toda tu vida y todos tus pecados. No se trata necesariamente de esto, sino se trata de que tú vayas a un lugar donde tú te sientas seguro y donde puedas empezar a identificar una o dos personas de ese grupo que tal vez ni siquiera existían en tu vida, como fue mi caso, en las cuales te pueda inspirar la confianza de poder acercarte con ellos y empezar a platicar tus cosas. Esa es la importante de un grupo, ¿verdad? Que puedas tener crecimiento espiritual a través de personas que tal vez ya van más adelante que tú. Por eso es tan importante pertenecer a un grupo. Yo te animo a que lo hagas. Pues una de las señales de la madurez espiritual es que cuando cometemos errores, buscamos enmendarlos de inmediato. Ya no me quedo ahí atorado en la culpa, en la vergüenza, sino busco una salida rápida, ¿verdad? Y eso se llama madurez. Te conviertes en alguien que se arrepiente inmediatamente, ¿eh?
Y ¿sabes qué? Cometí, hice mal, voy a confesar mi pecado, voy a hablar con alguien de mi confianza y voy a seguir avanzando. Eso es lo importante, el valor de la confesión, que nos da libertad, nos da esa puerta que Dios nos abre para poder seguir transitando en la vida más ligeritos. Muchos, y aquí yo me identifico bastante con esto, a través de mucho tiempo estuviste tal vez luchando y buscando la manera de tú justificarte y sentirte lo suficientemente bueno para compensar tus errores. Es una fórmula que yo honestamente desarrollé bastante bien, ¿verdad? Porque yo me convencí en mi mente de que, bueno, yo no hago daño a nadie, pero nunca confesaba mi pecado. Nunca tuve el valor de confrontar con Dios porque tal vez mi trasfondo político, mi trasfondo religioso, ¿verdad? Me había enseñado que tenía que ir a confesarme con un desconocido, ¿verdad? Y a mí la verdad esa parte nunca me entró, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también caí en la trampa, ¿verdad? De quererme yo justificar. Y entonces estaba yo buscando ganar la aprobación de Dios, queriendo hacer cosas supuestamente buenas. Pero esto es todo lo contrario a lo que Jesús enseña. Todo lo contrario. Mira lo que dice Mateo 5:20. Jesús le está hablando a un grupo de seguidores que lo estaban escuchando. Y él señala lo inútil que resulta enfocarse en ser suficientemente bueno. Y fíjate lo que les dice. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Imagínate estas personas que estaban ahí escuchando esto. Lo primero que se preguntaron, Jesús, si estas personas son las más buenas que hay. Los maestros de la ley y los fariseos pues, serán considerados personas superiores a todo el mundo. Y tú me estás diciendo, ¿verdad? Que si no los puedo superar, nunca podré tener acceso al reino de los cielos. Pero lo que Jesús estaba intentando aquí, fíjate qué interesante, ¿no? Y aquí esta parte, incluso a mí la leí, me fui a la palabra, porque es importante entender lo que Jesús nos quiere decir aquí, ¿verdad? Porque Él estaba diciendo, al menos que sean ustedes más buenos que ellos, entonces no van a poder entrar al reino de los cielos. Pero aquí viene lo más importante, ¿no? Jesús les estaba haciendo accesible a ser perdonados. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Mucha gente llegaba con aflicciones, pero Jesús lo que quería era primero ver la condición de su corazón y que fueran perdonados sus pecados, porque Él sabía que es donde venía la transformación y la libertad. Y entonces Él se dirige a este grupo de personas que seguramente eran todo tipo de gentes, ¿verdad? ¿Sí? Y les dice, están perdonados. Porque, y aquí está la clave de esto, Jesús no enseñó, Él no enseñó que las personas buenas son bienvenidas en su reino. Porque nadie son suficientemente buenos, ni uno. Todos vamos a cometer errores, vamos a tener que transitar por experiencias del pecado. Jesús lo que enseñó es que las personas perdonadas son las que son bienvenidas a su reino. ¿Qué hacer? ¿Cómo llegar a este punto, ¿verdad? De todo lo que te he venido compartiendo? Elige el camino que te empuje hacia adelante, que te permita transitar de ese pasado tal vez etiquetado de muchas cosas muy negativas a poder transitar a un nuevo caminar a través de Jesús. Debemos de establecer y confiar plenamente en aquel que fue enviado, Jesús, para perdonarnos, para sanarnos y para salvarnos. Y no pensar que porque yo soy suficientemente bueno, puedo lograrlo por mí mismo. No pensar que la energía del universo y las cosas en las que muchas veces caemos en una trampa nos van a permitir o nos van a dar la fuerza de que podamos hacer suficientemente buenas obras para lograr llegar al reino de Dios.
No, es el creador del universo a quien debemos nosotros voltear a ver. Por eso es el motivo de que Jesús vino aquí, a este mundo, ¿verdad? Por eso es que Él pagó en la cruz todas nuestras inequidades, nuestro pecado. Yo creo que nada lo explica con tanta claridad como la crucifixión de Cristo. Lucas 23. Lo vamos a leer. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías?, le preguntó. Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quieres el arrepentimiento? ¿Quieres el favor de Dios para que te perdonen tus pecados? Jesús hoy te repite: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este criminal no tuvo tiempo para reparar todos los daños que había hecho, ni para bajarse de la cruz e ir a hacer cosas buenas, que viniera él por sus obras y querer ganar algo que solo Jesús te puede dar. Él ya no podía ser un mejor papá, no podía devolver lo que se robó, no podía poner fe a través de sus buenas obras. Pero aún así, Jesús le aseguró la eternidad. Y muchos de nosotros que hemos estado tal vez avanzando en nuestra vida de conocer a Dios y de meternos más en las cosas de Dios y sobre todo conocer y tener esa relación personal con Jesús, tal vez hayamos escuchado ya esto, ¿verdad? Entonces seguro que ya lo has escuchado. Y nos ha dado vuelta en la cabeza decir: a ver, ¿cómo que no es por obras? Entonces, ¿cómo está esa situación, verdad? Y de que puedo tener acceso al Padre y puedo ser perdonado cuando yo pensé que había cosas que yo había hecho que nunca nadie me podía perdonar. Hemos caído en estos pensamientos. Pero la obra consumada en la cruz hace toda la diferencia. Y es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, el significado de confiar en que la obra consumada en la cruz es lo que hace toda la diferencia. Porque la muerte de Jesús fue precisamente para pagar por nuestros pecados. Él pagó por todos nosotros. Por eso la importancia de entender, no es de una manera histórica, teológica, o que decir, bueno, pues yo ya lo he leído 1000 veces y lo entiendo. No, darle verdaderamente entenderlo de manera de qué representa para nosotros como creyentes la crucifixión de Cristo. Así que hoy te digo, y tal vez estás en un proceso en el que todavía estás cargando con culpa, con la vergüenza de tu pasado, ¿no? Mi pregunta sería hoy: ¿te has acercado a confesar tu pecado? ¿A pedir perdón por tu pecado? Si cuando cometes algún acto que tú sabes que no es correcto y que estás pecando y estás ofendiendo a Dios, ¿qué haces? ¿Te escondes? Como le hicieron a Adán y Eva. ¿Te justificas? ¿Te disculpas? ¿O estallas en ira incluso, verdad? Si todo esto está pasando en tu vida, y es importante que tú te des cuenta, quizá tienes que venir a abrazar la libertad que la cruz te da, el hecho de la crucifixión de Cristo. O sea, falta ese paso de decir: ¿sabes qué, Señor? Reconozco que ese sacrificio que hiciste
lo hiciste para que yo encontrara libertad, para que encontrara una nueva oportunidad, una nueva vida. Y entonces que vengas a cuentas con Él, ¿verdad? Ese es el verdadero significado de la cruz, ¿no? Porque Dios te ama, aún como estés, pero no por lo que hagas o no hagas. Te ama por lo que Jesús ha hecho por ti. Jesús quita todo pecado. Jesús hace que todas las cosas se hagan nuevas. No necesitas hacer nada. Quítate esa idea de la cabeza. No necesitas hacer nada más para que Dios te ame o te abrace más de lo que ya te quiere y te ama. No hay nada más que podamos hacer para ser perdonados. Lo único que tienes que hacer es fijar tu mirada en Jesús y confiar en Él, el que hará la buena obra en ti. Así que si hoy estás aquí y te acecha tu pasado y la culpa y la vergüenza, yo hoy te digo, para Jesús, Él te hace libre de la vergüenza. Él no te juzga. Él no quiere que sigas cargando ni sigas viviendo de esta manera. Él te libera de esa culpa y esa vergüenza cuando tú lo aceptas a Él. Tal vez hoy tengamos que hacer tomar algunos pasos importantes, ¿no? Confesar y pedir el perdón de Dios, poderlo recibir. Necesitamos tal vez entender y abrazar esta idea de la cruz y el efecto transformador que eso puede tener sobre nuestras vidas. Tal vez necesitamos cambiar el camino donde vamos, elegir un nuevo camino a seguir, abrazado en la identidad de Cristo, esa nueva identidad que Cristo nos da. Así que hoy yo te quiero invitar, te hice la invitación desde que iniciamos, ¿no? De que hoy podamos tener comunión, ¿verdad? Y que podamos poner a cuentas con Dios. Creo que eso es lo más importante que podemos hacer. Y la comunión es el momento perfecto para poder hacerlo, ¿verdad? Que podamos llegar ante Él y decirle, Señor, ¿sabes qué? Reconozco el sacrificio último que tú hiciste. Reconozco que he estado distante de ti. Reconozco que tal vez hay muchas cosas que no he podido resolver de mi pasado, pero hoy quiero aprovechar este momento, este día, para ponerme a cuentas contigo y reconocer quién eres tú y reconocer el sacrificio que tú hiciste por todos nosotros. Así que yo te invito, ¿verdad?, que podamos hacer hoy la comunión ahí en tu casa donde estés, que tomes un pedazo de pan o lo que tengas a la mano y que podamos, primero que nada, reconocer, ¿verdad?, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros y que viene representado en este pedacito, ¿verdad?, que es su cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que fue quebrantado. Yo te invito a que lo tomes y que en este momento hagas un acto de reflexión, ¿verdad?, de la importancia, ¿verdad?, que significa este hecho en la cruz. De la misma manera, Jesús nos invita a un nuevo pacto, en el cual Él toma el control de nuestras vidas. Y que su muerte y su derramamiento de sangre significan que nosotros podemos ser limpiados, lavados y poder tener un nuevo comienzo. Gracias, Padre, te doy. Gracias, Señor, porque me das esa oportunidad de poder confesar y poder avanzar y poder liberarme de todas aquellas culpas y vergüenzas que me han atado por muchos años, Señor. Gracias te doy, Señor. Hay una oración que se llama la absolución en la confesión. La voy a leer. Me gustó mucho. Es una oración católica, pero sin embargo creo que refleja perfectamente bien lo que hoy yo traté de transmitirte. Y dice así: Dios Padre de misericordias, mediante la muerte y resurrección de su Hijo, reconcilió consigo al mundo y envió al Espíritu Santo entre nosotros para perdón de los pecados. Que Dios les conceda perdón y paz, y yo los absuelvo de sus pecados
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por la oportunidad. Nos vemos pronto. Próxima semana vamos a estar ya en vivo también. Así que espero que tengas una buena semana y gracias por acompañarnos.